excelente, muy bien, joven Javier. Por ahí también le doy la bienvenida a tu compañero Salas. Muy buenas tardes, profesor, alumno. Hola, hola, buenas tardes. Enseguida prendo mi cámara para verme. No te preocupes. Muy bien, excelente. Sin más preámbulos, ¿qué les parece, profesores, estudiantes de la maestría? El día lunes les aviso, hay algunos avisos parroquiales. El día lunes va a estar habilitada la evaluación, 2 evaluaciones en la plataforma. Ya los tengo en borrador, pero hace falta subirlo a la plataforma. Entonces, el día lunes sin falta va a estar la evaluación para que ustedes lo puedan abordar, lo puedan realizar. Y ya con base en eso, los voy a ir evaluando. Lo que es, por ejemplo, seminario de tesis 2, los voy a evaluar con base a su trabajo. Ustedes saben que estamos haciendo mucha praxis. Estamos también reflexionando sobre el papel de la investigación en México, las controversias que hay, los sexenios que han pasado, la visión educativa y demás. Pero en esta parte los voy a evaluar con base al trabajo, al meollo y al arché de lo que van ustedes elaborando. Muy bien. Adelante, profesor Rubín, te escuchamos. En cuanto a las otras dos materias, va a ser solamente de la evaluación pasada para acá, los libros que hemos leído, porque pues yo todavía no leo nada de lo anterior. No, entonces, pues no sé si la evaluación va a ser con respecto a las últimas 2 semanas o 3, que es lo que hemos ido avanzando en este periodo. Sí, tiene razón, joven Rubín. Las preguntas que ya las tengo listas, por ejemplo, en esta parte de educación continua y capacitación, van a venir las preguntas con base a lo que hemos analizado a partir que ya entraste, joven Rubín. Entonces, no te preocupes, son lecturas. Semanas 7, 8 y 9. Sí, ya la hemos visto. Por ahí viene una Ok. pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas es, hay un fantasma que recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Entonces, por ahí Así viene es. algunas opciones, puse a Enrique Peña Nieto, pongo Mao o Antonio Caso. Entonces, Ok, para que ustedes lo puedan ir elaborando, claro. son algunas preguntas, pero sí, son con base a lo que hemos estado ya viendo. No Ok, retomo preguntas del pasado. De todos modos, ahí están las opciones, como siempre, ok. para que ustedes lo vayan realizando. Y la otra observación es que el lunes es día de asueto, profesor. Creo que no vio su calendario. Sí, ¿cómo crees? Deja conectar mi computadora. Espérame tantito. Ah, no sabía de eso, fíjate. Ya ves que como filósofo a veces estoy metido dentro de la caverna de Platón y a veces salgo en efecto a echar un vistazo afuera, pero bueno, fíjate que ahorita que dices eso del descanso, pues tú sabes que hay muchas tareas. Por ejemplo, yo que estoy en otra escuela, al igual que ustedes, me llegan a veces hasta 200 tareas que calificar un fin de semana, imagínense nada más. Entonces, yo creo que por el descanso va a ser un poco utópico, joven Rubín, pero sin embargo, el lunes sin falta están las evaluaciones en la plataforma. Agradezco, ya me emocionaste y no sé, yo creo que ahorita terminamos la clase ya, ya me voy de... Por cierto, también tengo miedo porque parece que los libros que mandó no cabían en la plataforma. Ya me imagino, deben ser unos mamotretos que tenemos que leer. Y ya eso ya me dio miedo y dije, bueno, como el lunes no va a haber clase, seguramente nos mandó esos tabicotes para poder leerlos todo el día de asueto, o no es así. Pues mira, la literatura que les envié no es nada de Harry Potter ni Cumbres Borrascosas. No es nada de ello. Son lecturas muy, como bien lo comenta, robustas, pero nada más son algunos capítulos. No lo pude subir a la plataforma, en efecto. Está muy pesados, pero sin embargo, nada más son algunos capítulos, joven Rubí, nada más como para ir viendo, para ir tocando algunos puntos. Te debo por ahí el libro del Capital, te lo voy a compartir para que lo vaya revisando
de manera generalizada. Y es más, déjeme comentarle una premisa. Todos, es decir, todos hablando de un juicio universal, deberíamos de conocer un poco sobre economía porque donde hablamos de educación continua y capacitación, vivimos en un mundo de la economía, un mundo de dinero, un mundo de movimiento. Entonces, al menos, y yo creo que hay que saber cómo organizarte. Entonces, siempre se ha dicho que entre más se gana, más se gasta. Entonces, esta parte también debemos de organizarlo. Les envié por ahí, en efecto, pero por el amor de Dios, contésteme el correo, profesor, enterado, ya los tengo. Nadie me contestó ningún correo, jóvenes. Entonces, por ahí, profesor, aquí estoy, lo odio, pero ya tengo aquí los libros. Ah, perfecto, ya llegaron, sé que llegaron los libros. Entonces, en efecto, está en la literatura, nada más para revisarlo de forma generalizada. Ahí les pongo en la plataforma la descripción. Muy bien, excelente. ¿Algo más que quieran comentar, jóvenes futuros maestros? Maestro, Sí, bueno, ahorita que ya Amílcar comentó, bueno, que sí. el lunes no hay clases, no sé si usted también ya contempló la semana que nosotros tenemos de vacaciones, que es la de Semana Santa. Ah, tiene razón, tiene razón. Es un sábado. Pero ustedes son ateos, ustedes No, no. maestro. Los ateos tienen trabajo, tienen trabajo. Sí, Sí, porque tienen. ve que, perdón, Sí. son 2 semanas de vacaciones, pero de esas 2 semanas en la escuela nada más nos dan un sábado, que es Ok, la semana mayor. sí, 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 que se podría decir que es el trido pascual, como se dice en el lenguaje judaico, el trido pascual, sí, lo que es jueves, viernes y sábado, sí, en efecto, tienes toda la razón, lo voy a verificar y haré las modificaciones necesarias en el calendario. A veces les pongo tarea y a veces no, entonces voy a tratar de dejar lecturas como para la reflexión, para el debate en las clases, como es el caso de hoy de esta lectura, que no se tenía que entregar ninguna actividad sobre el caso del capital. Pero muy bien, gracias por comentarlo, lo tomaré en cuenta. Excelente, muy bien. Sin más preámbulos, ¿quieres comentar algo, joven Javier? Sí, prof. Sí. Una duda muy dudosa. No sé si alguien sabe si se va a realizar algo en relación a los de la escuela para nosotros o a los que se van a graduar en este tiempo. ¿Cómo? Una, Ah, si alguien sabe si van a hacer algo los de la escuela, toma de foto o nada de eso, o algo de eso. quién sabe, no sé. Pues mira, ¿qué les parece si yo, por las circunstancias, revisando las causas que estamos viviendo hasta ahora, yo puedo decir hipotéticamente que no se va a poder hacer nada, joven Javier, pero ¿qué les parece si pregunto a la coordinadora, indago si les va a hacer algún, no sé, algún reconocimiento, algo eh, para, pues precisamente lo que tú comentas, joven Javier, y la fotografía, que es un clásico realmente, Un ¿no? banquete, mejor un banquete, ¿eh? Yo creo que la economía no llega tanto a un banquete versión platónica, pero al menos una fotografía por ahí con un buen perfil. Es un banquete con 1 kilo de carnitas y 1 kilo de barbacoa. Yo creo que con eso, 1 kilo de arroz, nollón. Pues miren, miren, jóvenes que me están sorprendiendo muchísimo. Los creía yo ateos, materialistas y ahora están resultando Ay, ser religiosos. Imagínense, me preguntan por de Semana Santa, me preguntan por la convivencia. Me están sorprendiendo, No, yo soy realmente. juarista. Eres Yo soy juarista. juarista, por eso dije que el día 15 no había clases. Ah, pues Y sí, con sí, respecto al otro, bueno, pues sí. siempre es bueno convivir con los demás y pues aunque uno no crea, pues siempre se recibe un buen descanso. Es como los capitalistas que gozan de vacaciones o de aguinaldo, de 8 horas de trabajo, todas esas conquistas socialistas. Entonces, como que no es cosa de creencia, es cosa de voluntad. Sí, en efecto, sí. Sí, fíjate que hoy vamos a revisar precisamente en nuestra materia de educación continua y capacitación la tesis de Max Weber, este sociólogo alemán,
lo que habla precisamente lo que es la ética protestante y lo que es el origen del capitalismo, que curiosamente fueron religiosos agustinos quien funda lo que se va a llamar el capitalismo moderno. Entonces ahorita lo vamos a analizar algunas tesis de Juan Calvino a manera general, pero retomo nuevamente la premisa de este joven Javier González. ¿Qué les parece si pregunto? Y en la siguiente sesión, que precisamente el siguiente sábado ya sería, a ver, déjeme ver, porque ya este domingo es, bueno, para los que son creyentes, este domingo ya la semana, me parece, 4 de Cuaresma, y ya iniciaría ya el domingo de Ramos, me parece ya próximo. Sí, el domingo de Ramos. Mm. No, sería hasta dentro de 15 días, ¿no, maestro? Sí, dentro de 15 días es Dentro Domingo de de 15 Ramos. días sería domingo de Ramos. Ujú. Excelente, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces todavía tenemos la oportunidad de estar viendo la siguiente semana. Entonces, la siguiente clase les voy a comunicar si va a ser algo nuestra institución educativa, que para mí estaría bien, pero pues ahorita estamos entre regresar y no, entonces es un término medio muy extraño. Muy bien. ¿Qué les parece si entramos en materia, jóvenes, retomando lo que era esas ideas que dejamos un rato en ese costal del inconsciente? Retomando el concepto. De hecho, va a venir algunas preguntas sobre algunos proyectos que se aplicaron en cada sexenio de cada uno de los presidentes. Por ahí observé con interés algo que comentó su compañero Salas, que, por ejemplo, en el tiempo de Salinas de Gortari, estamos hablando ya del 88, 1988, 1994, hubo por ahí una propuesta interesante sobre el ámbito educativo que fue la modernización educativa, que es pregunta de examen. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero es que nada, es que se hizo el FOAPROA, se ve el punto de vista también muy político, pero en el punto de vista educativo hubo como hay una puerta abierta entre lo que se va a llamar esa parte del mercado, el Tratado de Libre Comercio y demás. Creo que por ahí se escuchó algo, un comercial, muy bien. Entonces, eso, lo que se va a retomar entonces algunas concepciones, desde, ¿se acuerdan? Las propuestas de cada gobierno, oportunidades, progresa, etcétera, eran esos programas como para poder ayudar eh, a los jóvenes, a la sociedad también que están pues que México es tan grande que la economía está muy centralizada. Entonces, es lo que vamos a ir analizando actualmente. El artículo 3 en este sexenio, que prácticamente ya está a la mitad, se ha modificado algunos puntos, se habla de una educación para todos, pero también una educación a nivel universitario como de tema obligatorio. Vemos también las variables de las escuelas, hablando de Benito Juárez, las escuelas del bienestar, educación, pero vemos también pues poca propaganda de todo eso. Entonces no hay que olvidar el punto de vista también del concepto de lo que es el oficio. El oficio es importante porque es necesario en este mundo. También no todos podemos ser profesionistas. Algunos pueden hacer muy bien el oficio y otros también pueden hacer muy bien la profesión. Entonces vamos a ir viendo a raíz de todo esto. En este tema, en este siglo XXI, vemos también que hubo cambio de la SEP. Acaba de entrar una profesora por vez primera en este tema. ¿Se acuerdan de Josefina Vázquez Mota, que estuvo en el tiempo de este hombre, Felipe Calderón? Y ahorita, de hecho, no sé si vieron que ahí sacó en el periódico Reforma, en el Universal también, está Vázquez Mota, de que este Felipe Calderón fue un machista, fue un hombre que la exilió, X. Entonces, son dificultades, pero es lo que estamos viendo. Muy bien. Ahora vamos a entrar ya con este profesor. Como ustedes saben, la escuela, el Collège de France, el Colegio de Francia surge a partir del siglo XVI, ha tenido grandes auges, sobre todo grandes ilustres han estudiado ahí y considero que han aportado ciertas pautas para entender cuál es nuestra posición, cuál es el concepto inclusive del propio capital, porque al final de cuentas todo aspecto laboral, todo trabajo y todo sentimiento de acción laboral está metido ahí en el tema del capital. Entonces vamos a entrar ahorita a algunas variables
como les platiqué, este libro de este profesor no solamente es el único. Hay otros economistas, otros filósofos economistas que han hablado precisamente el tema de la propiedad privada, el tema del salario. ¿Se acuerdan de estos militares romanos que venían de esas conquistas de las provincias romanas? Más allá de todo el continente europeo, Roma, les daban sales, les daban este tipo de también tierras, y de ahí viene precisamente el concepto del salario. La pregunta aquí que abre el debate hoy en esta sesión es si todos deberían de recibir un salario por igual. ¿Por qué otros reciben un salario más y por qué otros reciben un salario poco? Entonces, el debate va a generar ahorita que ustedes, cada uno de ustedes vayan dando su punto de vista, y vamos a entrar con la primera premisa dentro del profesor Tomás sobre el concepto de el capital. Vamos a hablar con el concepto de la propiedad privada. Como ustedes saben, la propiedad privada no es que un objeto tenga ciertas cualidades que alguien lo debe de adquirir, sino ese objeto le da valor el sujeto para que ese objeto tenga ciertos precios. Entonces, voy a citar aquí a Carlos Marx. Yo he leído a Marx, de hecho lo vi en la maestría, hice un trabajo sobre el capital de Carlos Marx, y se me hace un filósofo interesante, un filósofo economista, pero sobre todo no hay que olvidar que lo que es la médula espinal de Marx, el socialismo es una filosofía, no hay que olvidar esto, es una filosofía. Entonces, citando a Carlos Marx en el libro del Capital, que es un libro gigante, y de hecho no lo terminó su amigo Engels, porque él muere. Ustedes saben que él fumaba mucho, Carlos Marx, y tenía sobrepeso. Y además, recuerden muy bien que casi al final ya de su vida, junto con su esposa Jenny, empezaron a sufrir pues una economía muy fuerte. Muere sus hijos, más de 2 hijos murieron, y empieza a tener pues un problema económico fuerte. Curiosamente, cuando muere Engels, deja una gran riqueza en el banco que pues nadie lo reclamó. Ya lo que Inglaterra pues reclamó esa riqueza de Engels, pero aquí hablamos de precisamente la propiedad privada. Se vuelve propiedad privada cuando hay intereses completamente capitales, pero sin embargo surge la propiedad privada, pero genera lo que se le llama el delito. Si no existiera propiedad privada, dice Carlos Marx, no existiría lo que se le llama el delito. Entonces, anteriormente, cuando tú llegabas a un lugar y tomabas un objeto, y si ese objeto no era dueño nadie, no se consideraba un delito, pero cuando existe ese tipo de propiedad privada, existe esa concepción de lo que se va a llamar el delito. Muy bien, ¿qué opinan ustedes, profesores de la maestría, de este concepto de la propiedad privada? ¿Será posible que es necesario tener propiedad privada o cada quien tiene que compartir lo que tiene con los demás? ¿Qué opinan de todo esto, jóvenes? No se amontonen tanto porque me van a hacer caer la red, por favor, jóvenes. Y luego los de Megacable, ¿no? Híjole, pues es que creo que no me alcanzarían las 3 sesiones de hoy para mi comentario, pero sobre ello, pero pues sí voy a tratar de ser breve, ¿no? En este caso, bueno, hablamos como dice, de la propiedad privada, y creo que se remitió muy bien al valor de uso y al valor de cambio, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde viene una de las partes más importantes, dándole el valor de uso a las cosas, ¿no? Como decía Marx, había que ver lo que cuesta, ¿sí? Y darle su justo valor. Cuando hablamos del valor de cambio, entonces ya entran las cuestiones del mercado, ¿no? Entonces, cuando esas mercancías adquieren ese valor de cambio, puede ser estratosférico, ¿no? Entonces, una vez que, bueno, ya tendríamos más o menos la noción de valor de uso y valor de cambio, y hablando en propiedad privada, pues yo creo que sí hay cosas que deben de ser privadas, debe de haber obviamente
una propiedad privada, porque entonces, si no, como bien dice, todos estos filósofos liberales, pues se les caería la teoría, ¿no? Lo que hace que el Estado me quite mi libertad y yo se la entregue a él es precisamente para que resguarde mi propiedad, porque entonces si no estaríamos en la selva de concreto, yo no trabajaría para acumular riquezas o para acumular objetos, y cualquiera podría venir y arrebatármelos, ¿no? Ese es el principio, creo que, de la economía política precisamente, ¿sí? Porque creo que, como bien dicen los pensadores, la economía no se puede separar de la política y la política no. Entonces de ahí que creo que el análisis debe ser directamente sobre la economía política, ¿no? Porque no están separadas. Entonces, la idea de propiedad privada proviene de ahí, ¿no? De que el Estado tiene que proteger lo que yo gano para poder acumular, y obviamente pues tiene un origen mucho más amplio, ¿no? Que es que si yo no compro y no acumulo, pues entonces el capitalista, el mercader, no va a tener que venderme, ¿no? Porque entonces yo no voy a tener, cualquiera podría venir aquí, robarse mi pantalla, la computadora, mi teléfono, mi cama, ¿sí? Y entonces el concepto de propiedad privada es lo que le da al Estado liberal uno de sus fundamentos, ¿no? Precisamente para que exista. Yo creo que sí debe de haber cosas privadas, como la ropa, por ejemplo, pero creo que lo esencial en macroeconomía sí debería de ser social, ¿no? En este caso, muchas otras cosas, entre ellas la educación. Si la educación estuviera vista como un bien social, como algo que nos va a otorgar condiciones, pues yo creo que tendría que ser social. Simplemente podemos ver el caso de la mejor educación en el mundo, que es finlandesa. En Finlandia no existe para nada la educación privada en ninguno de sus niveles. Pero como lo vemos como una mercancía, entonces comienzan precisamente las desigualdades. Yo creo que por eso le pedía el nombre de, bueno, si nos podía o me podía compartir el libro completo, porque por lo que leí en la introducción y el prólogo y todo esto, pues lo que está tratando de hacer este señor Piketty, creo que se llama este francés, Sí, es desenmarañar, me imagino que pues, de acuerdo a un estudio materialista histórico, porque pues es la única forma desde mi punto de vista, de encontrar cuál es el origen de la distribución desigual de la riqueza, porque esa es su objetivo por lo que por lo que él escribe en la introducción, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Marx nos dice que la distribución desigual de la riqueza está en el capital original, ¿no? Cuando los lords, que son dueños nada más porque Dios les dijo a los reyes y a los lords que eran las tierras para ellos, pues nada más cambiaron, en lugar del sistema feudal, cambiaron al sistema capitalista, dejaron los campos, compraron fábricas, y pues obviamente ellos tenían ese capital para poder comenzar a hacer a seguir acumulando su riqueza. Dejaron entonces a los hombres libres, siervos, ¿sí? Para que entonces ya no hubiera trabajo en los campos y comenzaran a entrar a las fábricas a alquilarse por unos peniques, ¿no? En condiciones absolutamente inhumanas, como nos lo relata Dickens también, ¿no? Además de Marx y Engels. Y bueno, me parece que empieza, al menos la parte que empezamos nosotros a ver, empieza hablando de Ricardo y su principio de escasez, que es parte precisamente del valor de uso, ¿no? Cuando se escasean las cosas, según la oferta y la demanda, pues obviamente van a incrementarse, ¿no? Después habla sobre la acumulación infinita de la que habla Marx, que el capital tiene que acumularse, el capital no se atesora, se acumula para generar más capital. Y pues ya no sé si es porque se corta, me quedo a medias, se me parecía muy interesante todo, iba a empezar a hablar sobre el ingreso nacional y el PIB, muchas cuestiones de macroeconomía, como bien dice, debemos de saber sobre macroeconomía, porque por lo regular lo que conocemos poco de economía es microeconomía, ¿no? Lo que nos dicen los banqueros, que no hay que gastar tanto, pero yo creo que las cuestiones macroeconómicas son las más importantes, ¿no?
Y bueno, pues ya me quedo a medias con el libro porque pues no, ya solamente vimos ahora sí que un pequeño esbozo, por eso yo le pedía que si podía en algún momento mandarlo completo porque me parece muy interesante, me gustaría saber cuál es la conclusión a la que llega él y por qué hay una distribución desigual de la riqueza, ¿no? Porque conozco lo que dijo Marx, ¿no? Que es a partir del capital originario y bueno, de todo esto que conocemos de las grandes potencias y 500 años de opresión de las potencias sobre sus colonias, que también es parte del capital original. Y regresando a la pregunta, pues sí, yo creo que las cuestiones centrales sí deben de ser sociales, ¿sí? Como por ejemplo la educación, las cuestiones macroeconómicas sobre todo, y pues las cuestiones más personales sí deben de ser privadas, ¿no? Sobre todo también quisiera puntualizar sobre lo del salario. Mucha gente, bueno, yo sé que la gente habla del socialismo porque pues vio un meme o vio esas historias de la vaca y el socialismo que tanto risa dan a la gente que sí ha abierto siquiera un libro sobre economía política. Y y bueno, sí me parece que pues tienen muchos, obviamente, ¿no? Al no conocer, pues solamente se habla sin tener un fundamento, ¿no? Entonces yo creo que sí, una de las cuestiones que viene aquí es que pues no, en los países socialistas no se les pagaba lo mismo a un ingeniero que a un conductor de camión. No se trata de pagarle lo mismo a todos. Se trata de que cada quien, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que desarrolló, pues se le pague un salario. Aquí la diferencia es, por ejemplo, nos dan un ejemplo hay un chiste también muy de personas que se nota que en su vida han abierto el capital o hayan oído hablar de Marx, ¿no? Donde dice que llega un profesor y entonces a todos les va a poner la misma calificación y que eso es socialismo, ¿no? Entonces, pues no es que todo el mundo gane lo mismo, sino que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Yo una vez analizando ese chiste dije, bueno, no, ese chiste debería ser de la siguiente manera. Empieza el semestre, todos van a tener sus libros, los mismos libros, para que no tengan que estar buscando copias o dejando de comer unos por sacar copias, ¿no? Todos van a tener aquí sus libros porque la Unión Soviética hasta en la universidad se les dotaba de su paquete de libros a cada uno, ¿no? A cada estudiante, precisamente para evitar esa situación de desigualdad. Porque yo recuerdo haber tenido que, en la escuela, pongan música de violines, por favor, pero yo recuerdo que había ocasiones en las que tenía que decidir o las copias o la torta, ¿no? Entonces, Exacto, pues, sí. esa creo que es lo primero, ¿no? Vamos a iniciar el semestre, todos tienen aquí sus libros, todos a las 11 tienen su comida, porque esa es otra, ¿no? Hay niños que llegan a la primaria y pues no han ni desayunado, entonces, ¿qué va a rendir un niño que no ha desayunado? Y entonces, pues no se trata de que todos tengan el mismo salario, sino de que todos tengan las mismas condiciones y ya de acuerdo a sus gustos, capacidades, necesidades, ¿sí? Pues se decidan por ser conductor de autobuses o por ser un catedrático en una universidad, ¿no? Como hablábamos la vez pasada. No se trataba de que todos fueran generales, no. Se trata a lo mejor de que algunos sean técnicos, otros sean profesionistas, pero por una cuestión de decisión, no porque las condiciones me llevaron y me orillaron a ya no poder seguir a hacer algo. ¿Por qué? Porque la desigualdad es enorme en donde yo vivo. En efecto, profesor, excelente, apreciable Rubín. Yo creo que tu apostillado fue muy claro. Ahorita voy a hacer unos comentarios sobre lo que acabas de hacer. Excelente. Y claro, no olvidando que precisamente el capitalismo no es algo dado por Dios, es una construcción histórica, como dijo Marx, que en su momento fue el feudalismo y fue como evolucionando a lo largo de esta época. Excelente. Muy bien. Claro, como siempre, jóvenes, me voy en un pequeño receso. ¿Qué les parece si me voy en un pequeño receso, unos 2 minutos? Pero, ¿sabes lo que voy a hacer? Ah, no, mejor no. No, ahí será para la próxima. Son planes que estoy armando aquí. Bien, ahorita tomemos un pequeño receso, 3 minutos, 4 minutos, y ahorita regresamos. ¿Qué les parece, jóvenes? Sí, prof.
Dale, ahorita nos vemos.